El día 29 de mayo de 2015 fallecía en su casa de Sevilla doña Ángela María Díez Girón y Duque de Estrada, 16ª duquesa de Osuna, de Gandía, condesa de Benavente y otros muchos títulos. La noticia, para quien no domine los entresijos de la nobleza titulada española, suponía la muerte de una duquesa más, pero para los que conocemos o intentamos conocer la historia de la nobleza española en profundidad, significaba la extinción con su muerte de uno de los principales linajes de la nobleza trastamarista. En efecto, aunque la fallecida representaba en primogenitura y por línea de honra al viejo linaje alto medieval de los Girones, del que ostentaba el apellido, pertenecía por línea de varón al ilustre linaje de Acuña, que con diversos apellidos, Acuña, Pacheco, Girón, Portocarrero y Blasco, había ostentado en los últimos siglos varios de los títulos más ilustres de la nobleza española, como Escalona Villena, Osuna, Montijo, Frías, Bezmar, etc. De este linaje, que se remonta a los señores de Acuña la Alta en Portugal, quedaban hasta hace poco dos ramas descendientes de aquellos dos hermanos maestres tan prosperados como reyes, en palabras de Jorge Manrique, don Juan Pacheco, marqués de Villena, maestre de Santiago, y don Pedro Girón, señor de Osuna, maestre de Calatrava. La descendencia del primero se extinguió completamente en 1986 con el último duque de Frías, que ostentaba no obstante el apellido Velasco como titular de aquella casa. Del segundo no quedaba más descendencia que la recientemente fallecida duquesa Osuna, y está por tanto también extinguido en línea agnaticia. Somos conscientes, por nuestra ausencia de datos más actuales, de la posibilidad de que todavía se conserve alguna línea de los Acuñas que permanecieron en Portugal, o incluso de alguna rama andaluza no titulada proveniente de los antiguos marqueses de Bezmar. El anterior fallecimiento, el 1 de octubre de 2012, de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Sebacher, octava condesa de Torrearias, con quien se había venido a extinguir el viejo linaje de los Guzmanes de Medina Sidonia, había venido a dejar cada vez más disminuido el número de los viejos linajes subsistentes de la nobleza medieval española. En efecto, si examinamos las principales familias de la nobleza española que se mantienen hoy existentes por rigurosa línea agnaticia, debemos constatar que solo un mínimo porcentaje de ellas remonta su ascendencia a línea de varón más allá del siglo XIV, y muy pocas en posición nobiliaria similar a la que ahora ostenta. No nos referimos, por tanto, a otras familias subsistentes, tampoco muy numerosas, que encontramos ya por aquel tiempo formando en el rango de los caballeros, como por ejemplo Saavedra, Ulloa, Quirós, Estrada, Arteaga, Azlor, Oces, Enestrosa, Castelví, Crespí Valdaura, Queralt, Cermenat, etc. Todos ellos hablé después. El propósito de esta intervención es hacer una somera relación de estos linajes subsistentes y tratar de comprender cuáles eran las causas de extinción de tantas otras estirpes de la nobleza española. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es, por tanto, cuál ha podido ser la causa de esta extinción y si este proceso se puede generalizar a todos los países de nuestro entorno europeo. Pero vemos, sin embargo, que este proceso no es generalizable. Así podemos contemplar cómo en el ámbito alemán las familias de la alta nobleza se mantienen en su mayor parte pujantes y divididas en múltiples ramas. Invito al curioso a verificarlo hojeando las páginas del Almanaque de Gotha de más reciente publicación. Es cierto que hay ilustres familias que se han extinguido, como por ejemplo los Metternich, pero los grandes linajes germánicos siguen en su mayoría existentes, siendo su principal problema, mucho más que la pervivencia biológica, la escasa existencia de individuos hábiles para la sucesión, teniendo en cuenta la proliferación del morganatismo en el momento actual y el rigor con que se sigue valorando todavía este aspecto en muchas familias de la alta nobleza alemana. En Italia podemos verificar la misma realidad. Los linajes de Orsini, Colonna, Borghese, Pignatelli, Caracciolo, Carafa, etc. se conservan prolíficos y numerosos. E incluso algunas grandes familias, que ya se han extinguido en sus ramas mayores, como Medici, Gonzaga, Visconti o Sforza, se mantienen en ramas mucho más modestas. Incluso familias de origen español, hoy extinguidas en nuestra península, como Dávalos, Monroy o Barreras Machuca, perviven en sus ramas italianas. Pero donde sí parece que rige el mismo proceso que en nuestro país es en la vecina Francia. Philippe Dupuy de Clenchamp, en su obra La Noblesse, nos afirmaba que de las familias que pudieron acompañar en su coronación a Hugo Capetto, de quien descienden los numerosos Borbones y Orleans actuales,
solamente subsisten por línea de varón los Roger-Suard y los Rohan. Es decir, que de las 3.500 familias nobles francesas subsistentes, solo 2 se remontan al siglo X. Y este mismo porcentaje, como luego diremos, se reproduce en nuestro país, pues solo 2 linajes subsistentes, Osorio y Ponce de León, se remontan igualmente al siglo X. Pero ¿en qué puede fundamentarse este curioso proceso de extinción? Salvador de Mossó, en su certero estudio de la nobleza vieja a la nobleza nueva, refiere las causas principales por las que se extinguió una gran parte de las familias de la alta nobleza durante el siglo XIV, de las que entresacamos estas dos. En primer lugar, la extinción biológica de diversos linajes, en la que, junto a las causas generales que han podido influir en la escasa fecundidad matrimonial dentro de las familias de la alta nobleza, como edad de los cónyuges, duración del matrimonio, régimen alimenticio en la infancia, etc., hay que considerar muy atentamente la endogamia predominante en aquella clase social que contribuyó sin duda a agotar o debilitar al menos la pujanza de viejas estirpes que integraban el círculo de los ricos hombres con anterioridad a los Trastámara. Estas circunstancias matrimoniales, prosigue Mossó, influirían decisivamente en la desaparición de los linajes más conspicuos, ofreciéndonos una muestra de cómo la debilidad biológica facilita la movilidad social y tanto aquella como esta se acusan con decisiva intensidad en determinados periodos, y uno de ellos, ciertamente representativo, lo encontramos en el siglo XIV castellano. La segunda causa se fundamentaría en las bajas sufridas por la nobleza en las campañas militares, ya que, como también dice Mossó, las formas de vida y la actividad bélica de la nobleza constituyeron siempre una amenaza para el destino biológico de los linajes que la componen. Basta con recordar aquí el elevado número de bajas sufridas por la nobleza castellana en el sitio de Algeciras en 1344 y los numerosos personajes que perecieron en las batallas de Nájera 1367 y Aljubarrota 1385. Esta opinión del profesor Mossó coincide con otros estudios realizados sobre la extinción de linajes en el resto de Europa. Así, por ejemplo, Sereville y Saint-Simon, en su diccionario de la nobleza francesa, nos refieren que un 20% de las familias nobles que existían en Francia en 1900 se han extinguido durante el siglo XX, atribuyendo una gran parte de las causas de su extinción a la muerte de sus miembros más jóvenes durante la sangrienta Primera Guerra Mundial. Pero esta explicación tal vez solo sea parcial, porque frente a los varios miles de nobles españoles asesinados o muertos en combate durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, la mayoría de ellos en edad de procrear, hemos de observar también la falta de interés en el matrimonio de algunos grandes señores españoles, sobre todo a partir del siglo XIX, de los que, por otra parte, nos consta su relación cuasi marital con mujeres a las que, por su origen familiar, no consideraron dignas de llevar al altar. Recordemos, por ejemplo, el caso del 13 duque del Infantado, muerto soltero en 1841, que sin embargo dejó varios hijos de distintas mujeres. Es decir, que en esta época se había perdido en parte aquella obligación de perpetuar el linaje que había regido el pensamiento nobiliario reinante durante los siglos anteriores. Por otro lado, tampoco parece que sean las razones bélicas tan importantes si contemplamos la actual pujanza de la nobleza alemana, que ha tenido sin embargo que arrostrar 2 grandes guerras mundiales durante el pasado siglo, con la consiguiente sangría que se produjo en sus filas. Igualmente tenemos que constatar, lo que nos deja mucho más perplejos, que en regiones próximas y en las que rigen las mismas características familiares y sociales, el resultado puede ser completamente distinto. Si analizamos, por ejemplo, los linajes extremeños que aparecen censados en el catastro de Ensenada, en 1649, podemos comprobar que los correspondientes a la provincia de Cáceres se encuentran extinguidos en su inmensa mayoría. Sin embargo, en la hoy provincia de Badajoz se produce el proceso contrario. La inmensa mayoría de los linajes nobiliarios de esta última provincia, que aparecen en el catastro de Ensenada, donde muchos de ellos ha reinado la más feroz endogamia, se mantienen subsistiendo. En resumen, que las causas de la extinción en líneas generales no están en absoluto claras, y si analizamos la antigüedad de las familias de la nobleza española, el resultado es más bien desolador. En efecto, si asignamos a las familias de la alta nobleza española en la actualidad, sobreviviendo las de origen foráneo, como Borbón o Fitz-James-Stuart, nos encontramos con que solo 7 familias poseedoras hoy de la grandeza de España descienden por línea de varón de linajes de la primera nobleza trastamarista: Osorio, Álvarez de Toledo, Pérez de Guzmán, y las 3 distintas que utilizan el apellido Fernández de Córdoba, aunque con distinta varonía: la propiamente Córdoba, que desciende de los primitivos señores de Aguilar de la Frontera, la que adoptó este apellido en el siglo XVI, abandonando el suyo propio, no menos ilustre, de Figueroa, y la que proviene por línea ignaticia de los antiguos moscosos,
señores de Altamira, que está representada a su vez por enlace por dos líneas, la que luce también por matrimonio el apellido Fernández de Córdoba, condes de la Puebla del Maestre, y la que ostenta el apellido Ramírez de Arco, con el título Condado de Borja. A todas estas tendríamos también que añadir a los Silva, duques de Lécera y de Bournonville, cuyos antepasados por la misma época eran ricos hombres de Portugal. Seguidamente vamos a referir sucintamente los linajes españoles que hunden sus raíces en la Edad Media, siglos X a XIV, empezando con el examen de nuestras dinastías reales. No hemos incluido en este estudio, por no hacer este trabajo interminable, a otras muchas familias que se remontan al siglo XV. Son mucho más numerosas. Destacamos entre ellas, entre las que no vamos a citar porque pues, se remontan a este siglo, por su mayor relevancia, los Gaitán de Ayala, condes de Rodendo, los Maldonado, condes de Gonzalo, los Soriana Pizarro, Solís Beaumont, Silva de Baroyanese, González de Castejón, etc. La primera reflexión que se nos ocurre al analizar nuestras dinastías reales es que, a excepción de la actual casa reinante, todas las demás se encuentran extinguidas. Veamos. La antigua dinastía asturleonesa se extinguió a la muerte de Bermudo III en 1037 y definitivamente con su hermana Sancha en 1067. Una rama bastarda de la misma perduró hasta 1135, pero no existen en la actualidad otros descendientes documentados, pese a la pretensión de muchos genealogistas españoles de remontar a algunos linajes ahí. Lo mismo podemos decir de la descendencia de la Casa de Borgoña, palatina, que proviene de la reina Doña Urraca y de su marido el conde del Reino. La dinastía se extingue con nuestra reina Doña Juana, muerta en 1555, aunque pervivirá un par de siglos más en varias líneas bastardas por los apellidos Enríquez, Manuel de Villena, Castilla, Aragón, etc. Todas ellas, al parecer, hoy están extinguidas. Pervive, sin embargo, en Portugal, como luego veremos, la rama bastarda de los Noroña, que es muy numerosa, llega hasta la actualidad. Lo mismo podemos decir de la vieja dinastía condal de Barcelona, acabada en la línea real la persona del rey Martín I el Humano, muerto en 1410, cuyas líneas bastardas, especialmente en Italia, se agotan siglos después. La dinastía Navarra se extingue igualmente la persona de Sancho el Fuerte en 1234, aunque algunas ramas bastardas van a pervivir siglos más tarde. Cierto que esta será ya de baronía Capeta, de la línea de Evreux, como los Beaumont o los Navarra, pues pero se encuentran ya extinguidas, al menos en sus líneas más relevantes. La Casa de Austria también está extinguida en todas sus ramas, primeramente en su línea española con la muerte de Carlos II en 1700, y después en su rama alemana al fallecimiento de la emperatriz María Teresa en 1780. No olvidemos que los actuales Austrias, ahora se les llama Burgos, descienden de esta última por su matrimonio con el duque Francisco de Lorena. En resumen, podemos afirmar que de las dinastías reales españolas solamente la Casa de Borbón se halla subsistente. Sin duda, forman los Borbones una rama del linaje real de los Capetos, el más antiguo e ilustre de Europa. Desciende de forma comprobada de Roberto I, el fuerte marqués de Neustria, cuyo hijo Roberto II fue rey de Francia en el 922. Nieto de este último fue Hugo, llamado Capeto, conde de París y de Orleans, que fue proclamado rey de Francia en 987. De ahí descendieron todos los reyes franceses posteriores, llamados los Capetos directos, que reinaron en Francia hasta la muerte del último de ellos, Carlos V, en 1328, que fueron sucedidos por sus primos los Valois, cuyo último monarca fue Enrique III, muerto en 1589. La Casa de Borbón desciende del hijo menor de San Luis, rey de Francia, llamado Roberto, conde de Clermont, que casó con la heredera del señorío de Borbón y cuyo hijo Luis recibió en 1327 de su primo el rey el título ducal. Su descendencia primogénita se distinguió con el condestable de Francia, Carlos de Borbón, noveno duque, muerto en su sucesión en 1527. Y a una línea menor de esta casa perteneció Antonio de Borbón, segundo duque de Vendôme y de Beaumont, que había casado en 1548 con Juana de Albret, titulada reina de Navarra, y cuyo hijo Enrique IV recayó la primogenitura de todos los Capetos y que en 1589, a la muerte de Enrique III, el último rey Valois, subió al trono de Francia. París bien vale una misa. Su sucesión primogénita se extinguió con el conde de Chambord en 1883. De los Borbones de España, descendientes de Felipe V, queda en numerosa sucesión, en la que es primogénito, genealógico, don Luis Alfonso de Borbón Martínez Virtud, titulado por algunos duques de Anjou, que tienen descendencia masculina. Y por la familia real española, además de los duques de Sevilla, Santa Elena, la Casa de las Dos Sicilias, la ducal de Parma y la Gran Ducal de Luxemburgo.
todas ellas con numerosa sucesión. Curiosamente, todas ellas es la propia Casa Real Española la que se encuentra con un porvenir más incierto por la ausencia de hijos varones de su majestad el rey. Otra casa real establecida en nuestra península es la de Estuardo, descendiente por línea extramatrimonial de Jacobo II de Inglaterra y establecida desde hace siglos en España con el apellido Fitzjames Stuart. Esta dinastía escocesa se remonta a Flat, senescal de Dol, en Britania, fallecido alrededor de 1106. Su nieto Walter FitzAlan alcanzó el cargo de alto mayordomo de Escocia, de cuyo oficio tomó su apellido, eso significa Stuart, y murió en 1177. Sus descendientes ascendieron al trono de Escocia en la persona de Walter Stuart, muerto en 1326, mayordomo de Escocia, que casó con la princesa Margarita, hija del rey Roberto I de Escocia. De este enlace provienen por varonía todos los reyes de Escocia hasta la reina María, muerta degollada en 1587. Del matrimonio de esta con su pariente Enrique Stuart, conde de Darnley, provienen los restantes Stuart, de los que solo se conservan ramas bastardas. La rama española, la de los duques de Berwick, sucedió por vía matrimonial en varias grandes casas españolas, especialmente la Casa de Alba, y su línea primogénita se ha agotado en vía masculina por su descendiente, la última duquesa de Alba, aunque algunos de sus hijos varones han mantenido su apellido. Subsiste, sin embargo, una línea segunda, la de los duques de Peñaranda, de Duero, conde de Montijo, que proviene de un hermano menor del anterior duque de Alba y de Berwick, pero de cuyos miembros no han nacido más que hijas, es decir, también está en vías de extinción. Y entre las actuales familias españolas descendientes de la realeza, ya hemos citado antes, como vemos anteriormente, a la de los Noroña. Esta familia es actualmente portuguesa, la reseñamos aquí por ser la única que conserva la baronía de nuestros antiguos reyes medievales. Se remonta a don Alfonso Enrique, hijo bastardo de Enrique II, el de los Casteles, que fue desde 1372 conde de Gijón y de Noreña y uno de los señores más poderosos y turbulentos del reinado de don Juan I, y a quien este monarca confiscó sus bienes en 1395. Murió el conde de Gijón desterrado, y de su matrimonio con doña Isabel de Portugal, hija ilegítima del rey Fernando I de Portugal, provienen numerosas ramas familiares que ostentaron preferentemente el apellido Noroña. Dos de estas ramas se establecieron en España tras la rebelión del duque de Braganza y recibieron sendos ducados, el de Camiña y el de Linares, incorporados pronto a las casas de Minaceli y Abrantes. Pero la descendencia clara de Portugal, muy numerosa, llega hasta la actualidad y ostenta los títulos de condes de Arcos, de Valdivia y marqueses de Pavón. Manolo Ladrón y yo hemos estado casados con ellos, Marcos de Noroña, que a mí perdóname, que yo tengo estas emociones, a mí me emociona ver el escudo de los Trastama en la fachada de la casa. No he dicho de Castilla, he dicho de los Trastama, y ahí estamos. Bueno, de todas las familias de la actual nobleza española que se remontan a la Edad Media, concretamente al siglo X, hemos ya mencionado a los Osorio y a los Ponce de León, a los que hemos añadido una tercera, que somos la Cerda. Sobre los Osorio he dedicado ya un trabajo, publicado en los anales de nuestra Real Academia hace algunos años. Se remontan al linaje alto medieval de los Flagines, que aparece mencionado en 950 en la persona de un Flagín Héctor. Descendiente este fue el conde Martín Flaínez, muerto en 1108 en la batalla de Uclés, luchando contra los almorávides, cuyo hijo fue el conde Osorio Martínez, muerto a su vez en 1160 en la batalla de Obregal. Ya este conde Osorio hace ya que el apellido Osorio ya sea firme en este linaje. De este último provienen por baronía todos los Osorios que tan importante papel han desempeñado en la historia de España, con los títulos de Marqués de Astorga, condes de Lemos y de Altamira. De esta última rama, con el apellido Osorio de Moscoso, permanece todavía su última descendiente, la actual duquesa de Montemar, que es la última de su estilo. Más por venir tiene la rama de los señores de Villacís, que heredó por matrimonio a los marqueses de Alcañiz y luego duques de Alburquerque, y está hoy representada por el actual duque de Alburquerque, marqués de Alcañices, y por sus hermanas, y por su primo, el marqués de Balbás. El otro linaje, que se remonta al siglo X, es el de Ponce de León, que desciende por baronía del conde Bermudo Núñez de Cea, cuyo hijo mayor, el conde Fernando Bermúdez, fue suegro de García Sánchez, rey de Navarra, y abuelo, por tanto, del rey Sancho III. Fue descendiente de Omela Gutiérrez, mayordomo mayor de Fernando II de León, casó con doña Sancha Ponce, hija del conde de Ponce de Cabrera, pariente de Ernesto Francesta, mayordomo mayor del emperador Alfonso VII. Su nieto, don Pedro Ponce, Alfredo mayor de Alfonso IX, casó con una hija bastarda de este, doña Aldonza Alfonso de León. Los descendientes del matrimonio adoptaron el que ya sería siempre el apellido de familia, Ponce de León. La descendencia de este matrimonio pasó a Andalucía, donde su línea primogénita se extinguió en 1780.
en la persona de don Antonio Ponce de León Lancaster, Enrique de Cárdenas, duque de Arcos, Aveiro, Marqués de Nájera. Una rama segunda se extinguió en 1959 con doña Pilar Ponce de León y las Heras, marquesa de Casina. La línea que hoy subsiste proviene de don Eutropio Ponce de León, hijo natural del segundo conde de Arcos, de quien descienden los marqueses del castillo del Valle de Sigüenza, y aunque su primogenitura Graticia se agotó en su quinta nieta, la séptima marquesa, subsisten ramas menores en Jerez de la Frontera y en Sevilla. Por último, subsiste también el linaje de la Cerda, que trae su origen directo de los condes de Foix, serían los que saben de esta cosa. Una de las dinastías feudales francesas más poderosas del Pirineo. Proviene de Bernal de Bearne, muerto en 1381, que fue hombre aventurero y belicoso, compañero de armas de Duquesne, con quien vino a la Guerra Civil Castellana al mando de 250 lanzas en 1366, participando en la victoria de Montiel. Enrique II, en premio de sus servicios, le concedió en 1368 el condado de Medinaceli. Casó este señor con Isabel de la Cerda, última de este linaje real, y sus descendientes tomaron este apellido de la Cerda y son los progenitores de los duques de Medinaceli hasta el siglo XVIII, en que esta casa pasó por enlace matrimonial a los Fernández de Córdoba, marqueses de Priego y duques de Feria. Aunque cita como primer antepasado a Bernal de Bearne, muerto en 1371, no he dicho que era hijo bastardo del conde de Foix, pero esos son Foix de Barón. La descendencia que subsiste de este linaje de la Cerda proviene de una rama segunda, la de los condes y duques de Parcent, que se mantiene muy numerosa en ramas no titulares. Curiosamente, no encontramos familias actuales españolas que desciendan de linajes surgidos en el siglo XI. Pero sin embargo, encontramos otras 5 muy bien repartidas geográficamente por toda la península que provienen del siglo XII. La castellana de origen mozárabe, Álvarez de Toledo, la gallega de Ulloa, la aragonesa de Jordán de Urríes, la portuguesa de Silva y la catalana de Semberat, todas ellas provenientes, como digo, del siglo XII. Los Álvarez de Toledo tienen su origen en la antigua oligarquía mozárabe toledana y se remontan a un Guillán Pérez de San Román, que figura muchos privilegios entre 1119 y 1163 como alguacil y alcalde mayor de Toledo. El ascenso al primer linaje, al primer escalón de la nobleza, se reproducirá con García Álvarez de Toledo, que murió en 1370, que fue elegido maestre de la Orden de Santiago en 1359. Enrique II, al rendir Toledo en 1363, le hizo renunciar al maestrazgo, concediéndole como compensación por jurado de edad un extenso señorío consistente en la villa de Oropesa, con Valdecorneja, Piedrahíta y Horcajada, y más de 50.000 maravedís de renta. De él proviene este famoso linaje que ha ostentado los títulos de duques de Alba, condes de Oropesa y marqueses de Villafranca. Esta línea última es la única que ha llegado hasta nosotros, y aunque se ha extinguido en su primogenitura con la muerte de la anterior duquesa de Beira-Sidonia, se mantiene en otras ramas menores que ostentan los títulos de marqueses de Miraflores, condes de Eril, marqueses de Villanueva de Valdueza, de Martorell, condes de la Ventosa, etc. Los Jordán de Urríes remontan su filiación a un caballero aragonés de nombre Jordán, muerto en la batalla de Fraga en 1134. De él fue sexto nieto, un Pedro Jordán de Urríes, señor de Biel y Murillo de Gallegos, mayordomo mayor de Pedro IV el Ceremonioso, que en 1360 había recibido de este rey la baronía de Ayerbe. Su décimo nieto, otro don Pedro Jordán de Urríes, decimosexto, señor de la baronía de Ayerbe, vio elevada su baronía a marquesado por Fernando VI en 1750 y del desciende una numerosa sucesión que ostenta los títulos de marqueses de Lierta, Conquistas, Castelnuevo, Castropinós, vizcondes de Roda, marqueses de Noya y de Velilla de Ero. Los Ulloa constituyen un linaje originario de Galicia que aparece en el siglo XII y al que pertenecen varios personajes que ya están citados por el conde don Pedro de Portugal Pedro de Barcelos, en su nobiliario. Las ramas subsistentes provienen de Sancho Sánchez de Ulloa, señor de Castilnovo, ya avecindado en Cáceres en 1315. Su hijo Diego García de Ulloa fue comendador de Alcuéscar en la Orden de Santiago y murió en Aljubarrota en 1385. Descendiente suyo en Villa Maroril es don Álvaro de Ulloa y Suelves, actual conde de Aner y marqués de Castroserna, de cuyo matrimonio con la actual duquesa de Osuna proceden 2 hijas, las duquesas de Gandía y Argos. Se conserva, sin embargo, sucesión suya masculina, de este linaje en sus hermanos menores. Existe otra línea de Ulloa del mismo origen que proviene de Lorenzo Fernández de Ulloa, camarero de Enrique II, que vivía aún en 1395. Hijo suyo fue Fernán Pérez de Ulloa, señor de Malgarrida,
que testó en Cáceres en 1450 y casó con Gracia de Carvajal, heredera de esta casa en Trujillo. De este matrimonio proceden los Carvajales, condes de la Quinta de la Enjarada, en cuya numerosa descendencia ignaticia por matrimonio con los Lancaster portugueses entró el ducado de Abrantes. La primogenitura de esta casa pasó por matrimonio por el ducado de Abrantes y Linares al linaje de Zuletas Reales, pero descienden de ella otras líneas menores representadas hoy por don Luis Jaime de Carvajal y Salas, duque de Aveiro, actual pariente mayor del linaje, y por los condes de Aguilar de Inestrillas, Villalba, Fontanar y Campo Alegre, y por los marqueses de Isasi, casi todos ellos con sucesión masculina. También pertenecen a este linaje, aunque con el apellido conde Carvajal, los duques de Veragua como descendientes del marqués de Aguilafuente, muerto en 1936, nieto del duque de Abrantes, que casó en 1894 con doña María del Pilar Colonia Aguilera, duquesa de la Vega, y heredera del descubridor de América. De este matrimonio existe numerosa sucesión que ostenta todos estos títulos. Otro ilustre linaje es el de Silva, originario del Reino de Portugal, que se remonta a Gutiérrez Andrétic, señor de Silva, cuyos descendientes fueron ricos hombres de Portugal. El descendiente suyo fue Martín Gómez de Silva, que pasó a Castilla tras la derrota de Jugarrota y fue antepasado de los condes de Cifuentes, alférezes mayores de Castilla, de los marqueses de Montemayor, de los condes de Porto Alegre y de los marqueses de Gubea. Toda esta sucesión está distinguida en los marcos. Del hermano menor, Juan Gómez de Silva, provino el famoso Luis Gómez de Silva, favorito de Felipe II, que vino a Castilla sirviendo como paje a la emperatriz Isabel. Su estrecha amistad con Felipe II le procuró un matrimonio con una de las mayores herederas de su tiempo, la famosa princesa de Éboli, y tuvo numerosa descendencia en la que recayeron las principales casas de Castilla y Aragón, es decir, los duques de Pastrana, los duques del Infantado, los duques de Alba y los duques de Híjar. Todas estas líneas fueron recayendo en hembras, menos una rama menor de la última, representada hoy por la actual duquesa de Lécera, por su tío, el duque de Bournonville, y por sus hijos y hermanos. Por último, el linaje catalán de Sentmenat tiene su origen en un caballero de nombre Pedro Castellano de Sentmenat en 1148, cuando asistió a la conquista de Tortosa y que murió hacia 1170. Su descendencia gobernó el castillo de Sentmenat, del que tomó el apellido, y adquirió la baronía de Castelldorríos, formando dos ramas. La mayor recibió en 1691 el título marquesal de Sentmenat, cuya descendencia obtuvo la grandeza de España en 1880 y se extinguió en 1993. La rama menor recibió de don Manuel Oms de Santa Pau de Sentmenat, primer marqués de Castelldorríos en 1690, embajador en Francia y Portugal. Este marqués de Castelldorríos fue el primer español que besó la mano de Felipe V como rey, porque era entonces embajador en Versalles. Luego recibió la grandeza de España de Felipe V en 1701. El título de Castelldorríos le sonará probablemente porque la actual marquesa es Agatha de la Prada, que se lo ha quitado a su tío, que era Sentmenat, el último Sentmenat. Bueno, hay más descendencia porque de estas familias de Sentmenat provienen muchas líneas no tituladas y una muy numerosa en Cuba. Los Sentmenat, allí se llaman de forma distinta, se llaman Samana o Semana, una cosa muy rara, pero está muy bien estudiada y es muy numerosa. Y ahora pasamos al siglo XIII. Yo no sé si se están ustedes cansando. Cuando digan basta, me lo dicen. Porque vamos bien de tiempo. Yo creo que sí. He pasado la vida, He pasado la vida. Bueno, únicamente 10 linajes que se remontan al siglo XIII han llegado hasta nuestro tiempo. Son 2 aragoneses, Azlor y Oces, 2 valencianos, Roca de Togores y Escrivá de Robrí, 3 gallegos, Saavedra, Viedma, Benavides y Mesía, un asturiano, Quirós, un andaluz, Fernández de Córdoba, y un castellano, Pérez de Muro. Los pasamos a describir a continuación. El linaje de Azlor formaba parte del grupo de los denominados como caballeros de Mesnada del Reino de Aragón. Su filiación ininterrumpida se remonta a un Blasco Pérez de Azlor, muerto en 1286, cuyo hijo Artal de Azlor recibió en 1293 la baronía de Panjano, y cuyos descendientes sucedieron esta baronía de padres a hijos hasta su extinción en 1664. Pero vive sin embargo una rama segunda de este linaje, la de los condes de Guara, que al enlazar matrimonialmente con la heredera del ducado de Villahermosa dio origen al apellido de Azlor de Aragón. Este linaje ha pervivido hasta la actualidad, pero sin ningún futuro, ya que el último duque, fallecido en 1960, solo tuvo hijas, de las que solo sobrevive la menor, doña María Azlor de Aragón y Llamas, marquesa de San Fernando. La otra familia aragonesa, la de Oces,
es una de las vías de sangre de aquel reino. Una de las ramas pasó a Castilla, en la persona de Ramiro de Oces, durante la conquista de Córdoba por el rey San Fernando, quedando heredada en Fuenreal, cerca de Almodóvar. De ella proviene en el presente el actual duque de Hornachuelos, con descendencia masculina, y otras ramas menores de esta familia que ostentan los títulos de marqueses de Marín, de Santa Cruz de Paniagua y de condes de Hornachuelos. El linaje andaluz de Benavides se remonta por línea de varón al caballero gallego Íñigo Íñiguez, señor de Viedma, en tierra de Limia, que acompañó a San Fernando en la conquista de Jaén. Tercer nieto suyo fue Ben Rodríguez de Viedma, primer señor de Santisteban del Puerto en 1371, que adoptó el nombre de Benavides al suceder a su primo Juan Alfonso, señor de Benavides, muerto sin sucesión. Descendientes suyos fueron los condes y duques de Santisteban del Puerto, extinguidos en su baronía en 1805, y los marqueses de Fromista y de Jabalquinto, igualmente extinguidos. Actualmente solo queda una rama menor que recibió en el año 1815 el título de condal de Calatrava y que está representada hoy por varios señores no titulados. El linaje Mesía, que es originario de Galicia, se estableció en Úbeda con la reconquista de la ciudad. Se remonta a García Díaz Mesía, cuyo nieto Diego González Mesía fue caballero de la banda en el reinado de Alfonso XI. De la numerosa descendencia de esta familia proviene el actual duque de Tamames, conde de Mora. Otras ramas menores ostentan los títulos de marqués de la Bañeza, vizconde de Palacio de Valmuerna y marqués de Lucianos, además de otras ramas no tituladas en Andalucía que tienen el mismo origen. Igual origen gallego tiene el linaje de Saavedra, que se remonta a un Pedro Fernández Saavedra que en 1227 tenía el castillo de Cáceres por rey de León. Bisnieto de este caballero fue Fernán Arias de Saavedra, primer señor de Castellar y del Viso, cuyos descendientes ostentaron este título de conde de Castellar desde 1539. Aunque su descendencia se agotó en línea de varón en 1686, su hijo segundo fue progenitor de los marqueses de Moscoso, extinguidos en el siglo XX, y su hijo tercero fue antepasado de numerosa sucesión que, aunque ha perdido la baronía en sus líneas mayores, los actuales duques de Rivas y marqueses de Viana, permanece en el título marquesal de Villanueva. La gran casa asturiana de Quirós se remonta al siglo XIII en la persona de un Gonzalo Bernaldo, que aparece entre los caballeros de la hueste de San Fernando, conquistadora de Baeza y Úbeda en 1240. Luego fue merino mayor de Asturias. De él desciende una numerosa sucesión que ha recibido los títulos de marqueses de Monreal, Camposagrado y Quirós, y ha sucedido por matrimonio en el marquesado de Argüelles, en el ducado de la Unión de Cuba y en el condado de la Puebla de Maestre. Pero actualmente solo mantiene su baronía el marqués de Quirós de Camposagrado y el conde de la Puebla de Maestre, grande de España, aunque existan otras ramas menores tituladas. El linaje de Escribá Romaní, originario de Valencia, donde estaba establecido desde el tiempo de la conquista, se remonta a Guillén Escribá, señor de la baronía de Patrais, secretario del rey don Jaime el Conquistador, que falleció en 1259. Cuarto nieto suyo fue Jaime Escribá, señor de Patrais, Alacuás y Alginet, que casó con Geraldona de Romaní, heredera de la baronía de Montarrey. Su descendencia de este apellido, formando de Escribá de Romaní, y se mantiene en la actualidad muy numerosa, ostentando los títulos de conde de Sastro, de marqueses de Argenita y condes de Casal. En Valencia hay multitud de escribás, que no es un apellido distinguido, pero por eso en Valencia se dice la frase de escribá sin romaní no vale un comí. Otra familia valenciana de origen catalán es la de Togores, que pasó a la conquista de Valencia en el siglo XIII en la persona de Guillén de Togores, y quedó heredado en la huerta de Orihuela y falleció en 1269. Un descendiente suyo, señor de Jacarilla, contrajo matrimonio con Brianda de Roca, heredera de esta familia, y de este matrimonio nacieron varios hijos. Mientras el primero, con el apellido Togores, procede de los señores de Jacarilla y la rama mallorquina, con enlace conde de Ayamans, el segundo antepuso el apellido materno al paterno, Roca de Togores, y fue antecesor de los condes de Pino Hermoso, los marqueses de Molís y por enlace los duques de Beja. Existe también otra línea menor de los Roca de Togores en Orihuela, separada del tronco en el siglo XVIII. Los actuales Pérez de Guzmán provienen por baronía de Gómez Pérez, alguacil mayor de Toledo, perteneciente a una ilustre familia mozárabe de esta ciudad, cuyo hijo Fernán Gómez de Toledo fue camarero mayor de Fernando IV, 1307 a 1309, y notario mayor del reino de Toledo. Desde descienden por línea primogénita los señores de Casarubios, extinguidos en el siglo XIV, del hijo menor, Pedro Suárez de Toledo, señor de Galvez y Batres, vasallo del rey don Pedro, que casó con doña María Ramírez de Guzmán, hija de los señores de Toral. Fue hijo segundo un Juan Ramírez de Guzmán, que tuvo numerosa sucesión, de la que solo ha llegado hasta nosotros por baronía la de los señores de Torre de Gil de Olid,
que ostentan hoy los títulos de duque de Cerclais, marqueses de Narváez, Campillo, Lede, Morbec y condes de Ostrate, con otras ramas no tituladas en Sevilla y en Extremadura. La Casa de Córdoba, una de las más ilustres de la historia de España, surge con fuerza en el panorama nobiliario español tras la ascensión al trono de Enrique Trastámara. Remonta su origen a un Fernando Muñoz, muerto en 1285, conquistador de Córdoba con el rey San Fernando. Los miembros de su rama menor fueron señores de Cañete de las Torres y Comares, luego por enlace duques de Segorbe y Cardona, extinguidos en su baronía en 1697, y los condes de Torres Cabrera, luego también grandes, extinguidos en 1843. La línea mayor recibió a Enrique II en 1370 a los señores de Aguilar de la Frontera y Priego, formando una rama primogénita a la que pertenecieron don Alonso de Aguilar y su hermano Gonzalo, que era el capitán, pero se extinguieron en línea de varón en el siglo XVI. Del hermano menor vino don Diego Fernández de Córdoba, que fue mariscal de Castilla y primer señor de Baena, cuyo nieto, otro don Diego, fue el primer conde de Cabra en 1466. De la numerosísima descendencia de este último perviven únicamente algunas ramas no tituladas, provenientes de los marqueses del Reinejo, de una rama natural que ha llegado hasta la actualidad con el apellido Zayas Fernández de Córdoba, todo junto. Por último, también provienen de este linaje algunas ramas menores, una de las cuales ostenta el título de conde de Nado Alto y otra los títulos de marqueses de Valparaíso y de Granina, grandes de España, cuya familia es bastante numerosa de Sevilla. Y aquí hemos terminado los del siglo XIII, ya empiezan los XIV, ¿están cansados? ¿Puedo seguir? Bueno, yo en vez de... voy a hacerlo muy rápido porque, aunque en realidad tampoco ya me faltan tanto, porque son me faltan 5 páginas, pero bueno, porque no quiero cansar, porque es de... Pero bueno, vamos a mencionar ahora las familias del siglo XIV, que son 16, entre ellas 3 valencianas, Borja, Crespí de Valdaura y Castelví, 4 mallorquinas, Cotoner, Morey, Tullols y Montaner, una vizcaína, Allende Salazar, una asturiana, Duque de Estrada, una castellana, Contreras, 4 andaluzas, Fernández de Estrosa, Villavicencio y las 2 Fernández de Córdoba, distinto origen gallego, y una extremeña, Mayoralgo. Añadimos también a esta las de Ruspoli, que aunque de origen italiano, está perfectamente integrada en nuestro país desde hace más de 100 años. La familia Borja, bueno, pues indudablemente aparece en esta época, tuvo un enorme enaltecimiento en el momento de la elección de los 2 papas, Calixto III y Alejandro VI, y los actuales Borja que existen descienden de la familia sacrílega de Alejandro VI, con Panozza Catanei, fueron duques de Gandía, se extinguieron ya en la rama mayor, que pasó a los duques de Osuna, pero pervive curiosamente en otra rama natural a su vez que existe y muy numerosa en Ecuador. Curiosamente, un miembro de esta familia, Rodrigo Borja Ceballo, fue presidente de la República de Ecuador entre 1988 y 1992. Los Castelví, bueno, los Castelví lo mismo, han sido grandes de España, marqueses de Laconi, han perdido ya la baronía en todos los títulos, pero existen algunas familias menores no tituladas. Los Crespí de Valdaura, por lo mismo, por baronía Valdaura, un rico mercader de Valencia del siglo XIV, su nieto Guillén de Valdaura tomó el nombre de Crespí por haber sido instituido heredera por su tía doña Catalina Crespí, señora de la baronía de Sumacárcel. De ahí vienen los condes de Sumacárcel, hoy también condes de Orgaz y de Castrillo, que también son muy numerosos. El linaje Contreras, que está a punto de extinguirse porque bueno, es original de Segovia, se remonta también a un maestresala del rey don Pedro, cuyo hijo fue Montero Mayor de Enrique III, y de ahí vino el Marqués de Lozoya, que hemos conocido todos los que somos un poco mayores, pero el Marqués de Lozoya tuvo más de 2 hijas. Por lo tanto, es un apellido que, linaje más bien, un linaje que está a punto de extinguir. La familia vizcaína de Allende Salazar tiene su origen por línea de varón en la castellana de Salazar, aparece auténticamente con López García de Salazar en 1164, pero su filiación documental es hasta aparece en el siglo XIV con otro López García de Salazar, que casó con María de Calderón, y su hijo, pariente mayor de Vizcaya, casó con María de Allende el Agua, heredera de este lugar. Todos los descendientes adoptaron el apellido, en vez de Salazar de Allende, que debería ser lo correcto, Allende Salazar. De aquí vienen los condes de Montefuerte, vizcondes de Tapia y marqués de Santa Cristina, grandes de España, pero también existe una descendencia importante en la República de Chile, está perfectamente documentada.
El asturiano linaje de Duque de Estrada se remonta a Álvaro González Duque, que aparece en 1385. De este personaje desciende por baronía los condes de Vega de Sella, título creado por Felipe IV en 1674, con descendencia hasta el día que ostentan los títulos de este título, los marquesados de Canillejas y de Castañar. La familia extremeña de Mayoralgo se remonta a Fernán Martínez de Cáceres y contrajo matrimonio con Elvira Blázquez, heredera de Blasco Muñoz, que había levantado cerca de Cáceres la llamada Torre de Mayoralgo, con la que fundó Mayorazgo el 18 de julio de 1320. Su hijo Diego García, segundo señor, fue llamado de Mayoralgo o Mayorazgo por ser este núcleo que existía por entonces en la ciudad. Su descendencia recibió en 1801 el título de conde de la Torre de Mayoralgo, pero el linaje está en vías de extinción, al no existir más que mujeres en la generación actual. En el reino de Mallorca sobreviven 4 familias que se remontan al siglo XVI: los Cotoner, marqueses de Mondeja; la familia Montaner, que son los condes de Peralada; la familia Morey, marqueses de Sollerich; y la familia Trullols, condes de Montenegro. Entonces son 4 familias muy numerosas que perviven en estos momentos y que los 4 ostentan la grandeza de España, como Mondeja, como ya he dicho, Peralada, Sollerich y Montenegro. Otra familia también actual que se remonta a esta época es la de los Fernández de Mestrosa, que aparece en el siglo XIV, en un caballero de Écija. Su hijo fue un importante personaje de la corte de Pedro Cruel, que es don Juan Fernández de Mestrosa, mayordomo y caballero mayor del rey don Pedro, que además debía su favor, como es lógico, no sabemos si una cosa se la había producido el otro, que es que era tío carnal de doña María de Padilla, la amante del rey. No sabemos si alcanzó este poder porque era la tía de la amiga del rey, o que es que la amiga del rey fue amiga del rey porque era su tío que se había presentado, no sé. Pero bueno, la cuestión es que esta familia ha alcanzado unos muy brillantes enlaces, primero con el marqués de Villaflor en 1664 y los de Villadares en 1664, pero luego además ha recibido una serie de títulos como el de Príncipe Santo Mauro, y ha estado muy bien relacionada en la alta nobleza española del XIX. Ahora se mantiene solamente en baronía en la línea de Villadares. Otro linaje andaluz es el de Villavicencio, que remonta a Miguel Fernández de Villavicencio, oriundo de León, pero que obtuvo repartimiento en Jerez de la Frontera cuando se conquista. En 1671 recibió el título de marqués de Vallehermoso, que recibiría luego la grandeza de España en 1771, y su ascenso en 1794 al título ducal con el nombre de San Lorenzo de Vallehermoso. Aunque su primogenitura ha perdido ya su baronía, esta se mantiene en la línea menor, representada por don José Alfonso Fernández de Villavicencio Osorio, 16 marqués de Valle Cerrado, con descendencia y otras ramas menores. Con el apellido Fernández de Córdoba existen otras 2 familias andaluzas distintas de las que habíamos citado antes, que eran por la unidad estricta Fernández de Córdoba, pero en este caso se remontan a la unidad de Figueroa y Moscoso, las 2 gallegas. La de Figueroa ha sido la que más ilustre ha alcanzado por su matrimonio, el duque de Feria alcanzó su matrimonio con heredó la casa de Miraceli, y esta familia pues ha ostentado muchísimos títulos con el apellido Fernández de Córdoba, pero la baronía Figueroa. Están extinguidos en la línea mayor a través de, al final, por la duquesa de Miraceli anterior, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, pero se mantiene en cambio por un pariente, por baronía, que es el duque de Arión actual, don Joaquín Fernández de Córdoba y joven Noé. Hay otras ramas menores con los títulos de marqués de la Puente, condes de Gondomar, marqués de la Villa de Cañada, Zugasti, Montalvo, con numerosos sucesos. Y luego otros de Córdoba, por el contrario, provienen por línea de el linaje de Moscoso, el linaje gallego, que desciende de don Vidal, rico burgués de Santiago de Compostela, cuyo hijo Pedro Vidal de Moscoso compró el señorío de Altamira y está sepultado en el convento de Santo Domingo de la Catedral de Santiago de Compostela. De ella viene una serie de familias Moscoso en Galicia y Extremadura, y las familias de los que sobreviven actualmente son la que tiene con apellido Fernández de Córdoba, representada por el actual marqués de Mendigorría y de Torrelaguna, y por los marqueses de Vega, Florida y de Charco. Y por último, un miembro de esta familia, Moscoso, contrajo matrimonio con doña Inés Ramírez de Ávila Losada, quinta condesa de Borno, cuya descendencia está hoy representada por don Fernando Ramírez de Arevaldés, conde de Bornos, por los hijos de este, el marqués de Villanueva de Fuero y el conde de Villariezo, y por otros parientes muy próximos que ostentan los títulos de marqués de Cazaz en África, conde de Montenuevo, marqués de Cambil, etc. Por último, y ya voy a terminar, no podemos dejar de citar a la familia Ruspoli,
que se remonta a Pietro Marescotti, que vivía en Bolonia en 1370, aunque era originario de Escocia, como se deduce de su apellido. Su descendencia obtuvo en el siglo XVIII los títulos de príncipes de Cerveteri y príncipes romanos Ruspoli en 1721. La descendencia española está representada por dos ramas: la de los príncipes de Pollo Suasa, de los que desciende el príncipe Carlo, duque de Morignano, residente en España por haber casado con la duquesa de Plasencia, y la del príncipe Camilo Ruspoli, que casó en 1821 con doña Carlota de Godoy y Borbón, duquesa de Sueca y Alcudia, hija del príncipe de la Paz. De ellos descienden los actuales duques de Sueca y Alcudia, condes de Chinchón, marqués de Vallemonte y el conde de Bañares. Por último, si nos atenemos a la cronología, tendríamos también que citar a muchas otras familias que se remontan al siglo XV, que por tanto tienen un claro origen medieval, pero como ya hemos dicho anteriormente, no lo vamos a llevar a cabo porque son mucho más numerosas y desbordarían ampliamente el tiempo dedicado a esta exposición. Termino ya. La principal conclusión a la que se ha de llegar tras esta intervención es la de que resulta muy difícil sacar conclusiones, especialmente sobre las causas que han producido este proceso de extinción. Solamente podemos ofrecer la frialdad de los datos. De los miles de linajes de la actual nobleza española, solo 3 se remontan al siglo X, 5 al XII, 10 al XIII y 16 al XIV. Del último siglo de la Edad Media, el XV, provienen bastantes más de los que solo entresacados de los nombres. Tampoco se puede generalizar desde el punto de vista geográfico, pues sorprende, por ejemplo, que solo un linaje medieval catalán haya llegado a nuestros días y, sin embargo, lo hayan hecho 5 valencianos y 4 mallorquines. Naturalmente, este elenco ha sido realizado entresacando las familias que en la actualidad ostentan un título nobiliario o pertenecen a las órdenes militares, porque si nos pusiéramos a investigar con más profundidad probablemente saldrían muchas más que todavía subsisten. Por eso no se puede dejar nunca por cerrada esta investigación, ya que es posible que algunos linajes, considerados por mí como extinguidos, pervivan todavía en ramas menores, cuya relevancia social es mínima, por no decir que nula. Pido, por tanto, a los asistentes su benevolencia con los posibles errores u olvidos en esta relación. Concluyo aquí, agradeciendo su atención. Muchas gracias.